Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Y llegó el martes además 13 de agosto de 2024, un martes que ha amanecido aquí en la capital cubana bastante cálido, pero hay algo de brisa para aliviar el intenso calor. Además, seguimos sin acceso al agua en nuestra zona. Sé que muchos habaneros y personas del resto del país están viviendo situaciones similares, así que voy a darme un sorbito de café breve, porque ni agua para el café prácticamente hay en esta ciudad. Voy con este sorbito mañanero. Después de este buchito sin una gota de azúcar, paso a comentarles que se ha sabido que tras firmar con La Habana un acuerdo de intercambio de maquinaria agrícola por medicamentos, o sea, la parte cubana se supone que de medicamentos, ron y tabaco, pues han llegado los primeros 12 tractores prometidos por el régimen de Bielorrusia. Les recuerdo que el régimen de Bielorrusia es tristemente célebre por considerarse la última dictadura europea que maneja con puño de hierro Lukashenko. Bueno, pues habían hecho un acuerdo entre un régimen y el otro y ahora llegaron los primeros 12 tractores que se prometieron desde Bielorrusia. Usted sabe la importancia de un tractor en el campo cubano, donde la mayoría de los campesinos y productores lleva décadas teniendo que apelar a la fuerza animal, dígase las yuntas de bueyes, para poder desde arar hasta transportar las cosechas de sus cultivos. Bueno, pues un tractor marca la línea probablemente entre que pueda prosperar una finca y que esté prácticamente sobreviviendo ese campesino con lo mínimo, porque no puede acometer tareas de mayor envergadura. Los tractores además han sido por décadas y décadas prácticamente un monopolio oficial, y los guajiros que todavía tienen un tractor lo heredaron de sus abuelos, de sus bisabuelos, de la época de la Cuba republicana. Por tanto, el tractor siempre ha sido un sueño, una obsesión, un deseo en los campos de esta isla, y recientemente, por allá por el año 2016 o 2015 más bien, una compañía norteamericana, la empresa Clever, recibió la primera autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense. Esto está vinculado al Departamento del Tesoro de ese país, para instalarse en Cuba y vender a los productores cubanos con cierta facilidad un tractorcito pequeño con el nombre de Ogún, en referencia a uno de los orillas más conocidos de las religiones africanas, afrocubanas, la santería, que está vinculado al hierro, a todo lo que tiene que ver con las maquinarias, ese tipo de trabajo. Bueno, pues después de haber hecho todos los trámites y demás, finalmente no se pudieron instalar en la zona especial de desarrollo Mariel, porque no les aprobó la parte cubana la planta para el ensamblaje de hasta 1,000 tractores pequeños. Ustedes se imaginan lo que hubieran resuelto esos 1,000 tractores pequeños en la agricultura de este país en los últimos 6 u 8 años. Bueno, pues cancelaron esa posibilidad y ahora se están aliando con Lukashenko, que ha mandado 12 tractores. Me imagino que esos 12 tractores van a ser muy elegidos los productores a los que van a ir. Se hará una gran fiesta o una gran cobertura mediática muy marcada por la ideología y la sintonía autoritaria, pero al final el gran damnificado será el campo cubano, donde hacen falta tantos tractores, donde hacen falta más tractores y menos ideología.
Si hay un pasaje oscuro y lamentablemente con pocos documentos para estudiarlo en la historia cubana, ese es sin lugar a dudas todo lo relacionado con las unidades militares de ayuda a la producción. Conocidas por sus siglas UMAP, se trató simplemente y llanamente de campos de trabajo forzado para tratar de enderezar el rumbo de jóvenes que al castrismo no le gustaban. Ya saben que este es un sistema que siempre ha querido juguetear a la alquimia social, crear ese hombre nuevo que supuestamente tenía que ser altruista, sin defectos, sin desviaciones, sin amaneramiento, para actuar como un soldado que acata las órdenes que vienen desde arriba. Bueno, pues estas UMAP fueron un pasaje muy triste, pero lamentablemente muchos de los que estuvieron recluidos allí porque abrazaban una fe religiosa, porque eran homosexuales, porque eran considerados contrarrevolucionarios, no han dado su testimonio y no hay muchos documentos, no hay muchos papeles porque el castrismo se ha ocupado de borrar parte de su responsabilidad y su culpa con estos campos de trabajo forzado. Bueno, ayer, y gracias a la intervención del periodista cubano José Raúl Gallego, se publicaron una serie de documentos que aclaran muchísimo cómo era la metodología para llevar a estos jóvenes a las unidades militares de ayuda a la producción. Se les hacía una entrevista y se buscaba los que el castrismo se consideraba que eran homosexuales, religiosos y lumpen sociales. Ahí podía entrar cualquier persona, desde una que llevara el pelo largo, cierto tipo de vestimenta que al régimen no le gustara, hasta quienes tuvieran opiniones políticas diferentes a la cúpula del poder, dígase a Fidel Castro. Entonces, estos documentos muestran muy al detalle cómo se violentaba el libre albedrío, los deseos de esa persona de ser una manera u otra, incluso de borrar todo comportamiento amanerado o antisocial. Así está dicho por lo claro en estos documentos, que abren un capítulo de estudio bien interesante y ayudan sobre todo a arrojar luz sobre el hecho de que no se ha hecho la autocrítica desde arriba, desde el poder cubano, sobre estas violaciones a los derechos ciudadanos, a los derechos de estos jóvenes, y tampoco se ha roto con ese pasado. Por tanto, los continuadores de esta represión, los continuadores de los MAP, son los que siguen llevando el timón de nuestra nave nacional, lamentablemente. Acérquense a nuestras páginas, ahí encontrarán parte de estos documentos que digo, acaba de abrirse una caja de Pandora que habrá que estudiar, analizar y buscar responsabilidades. El régimen cubano está muy sensible, diríamos que hipersensible, con lo que está ocurriendo por estos días en Venezuela. Ya sabemos que después de que Nicolás Maduro se autoproclamara vencedor de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en ese país han sucedido las protestas, los reclamos e incluso la comunidad internacional ha cerrado filas exigiéndole al chavismo que muestre las supuestas actas donde se le da por ganador a Maduro. La Habana, sin embargo, se ha alineado completamente con el discurso oficialista de Miraflores y asegura que sí, que Maduro ganó, que hay chavismo para rato, cuando las evidencias señalan hacia otro lado. Incluso los viejos aliados ideológicos del castrismo y el chavismo han puesto distancia, han marcado distancia con esta versión oficial. Bueno, pues de regreso al interior de la isla les cuento que un sacerdote católico cubano, el padre Kenny Fernández Delgado, había hecho una convocatoria a rezar por la paz en Venezuela. Fíjense que no estaba tomando partido ni metiéndose en el berenjenal político e ideológico, no, sino simplemente llamando a que todo ese proceso se dé en paz. Lamentablemente los arrestos continúan, la violencia también, y hay varias personas fallecidas debido a la represión desatada por Nicolás Maduro. Una represión, por cierto, que no podrá usted encontrar refrendada o digamos referida en los medios oficialistas de la isla. Este sacerdote, Kenny Fernández Delgado, llamó a una convocatoria para rezar, y justamente en el día y
en los momentos en que debería estar funcionando esta iniciativa, fue citado a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de la calle 17 y K en El Vedado, supuestamente para hablar sobre una cuestión de un alquiler de una casa, de la que es propietario, pero en realidad era una encerrona para intimidarlo e impedirle formar parte de este rezo por la paz, esta convocatoria pacífica. Allí lo citaron, lo intimidaron, lo cuestionaron y claro, lo amenazaron. O sea que ahora mismo la represión por el tema Venezuela trasciende su frontera, llega a La Habana y están pues amenazando a todo aquel que no se crea la versión oficialista de los hechos, que ya sabemos que es la versión que está sintonizada con la mentira y con el robo de la voluntad popular de los venezolanos, que se expresó alta y clara en esas urnas. Hubo un tiempo en que esta isla latía al ritmo del azúcar, en que en infinidad de comunidades, pueblos y batalles, pues todo giraba alrededor del ingenio azucarero, de ese central de donde salía no solamente el producto final para su venta o su exportación, sino también las oportunidades de trabajo, la dinámica de toda la vida cotidiana en esos lugares. Eso ya hace mucho tiempo quedó atrás. Sabemos que la industria azucarera cubana está en ruinas, pero vale la pena revisitarla, regresar a esos espacios, que justamente lo que está haciendo una exposición que bajo el nombre de Germinal se pone por estos días y hasta finales de mes en la calle Monserrate, esquina a Tejadillo de La Habana Vieja. Esto es en la Galería Máxima. El artista que ha presentado esta muestra pues es Douglas Pérez, un artista cubano que se ha inspirado en las litografías del francés Eduardo Laplante, que están contenidas en el libro de los ingenios. Se trata de un volumen capital para entender el siglo XIX cubano, también el fortalecimiento de la industria azucarera y todo lo que se movía alrededor de eso, que era mucho más allá de una producción, era una cultura, una identidad, una manera de sentir y hacer. Esta exposición reúne 6 piezas pictóricas de gran formato, reitero, inspiradas en el libro de los ingenios del francés Eduardo Laplante. La entrada es gratuita y los detalles para encontrar el lugar, los horarios y demás, pues los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14:30. Ahora sí, cierro la puerta de este programa de martes y me despido hasta mañana, miércoles, el día atravesadísimo de la semana. También en esa jornada puente y esa jornada bisagra estaré aquí con ustedes y con un café amargo. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café.